Donald Trump fue destrozado en la conferencia de seguridad de Múnich. Creo que la superestrella de esta conferencia fue el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Ella era solo golpe tras golpe, puñetazo de knockout tras puñetazo de knockout en Donald Trump. Y ella dice, no nos des lecciones sobre la libertad de expresión. No necesito escuchar eso de los Estados Unidos, que está como en el puesto 58 de la lista de países que son libres. Como si no le dieras una lección a la UE. Aquí, mira esto. Vamos a reproducirlo. Sabes, viniendo de un país que ocupa el segundo lugar en el índice de libertad de prensa, escuchar críticas sobre la libertad de prensa provenientes de un país que está en el 58 en esta lista. Interesante. Y luego ella dice, seamos muy claros sobre lo que vamos a hacer en la Unión Europea. Vamos a estar apoyando a Ucrania. Si Trump y los EEUU están haciendo lo que sea que estén haciendo y apoyando a Rusia, nos mantenemos firmes. Aquí, reproduce este clip. Como lo veo es muy simple. Las demandas maximalistas de Rusia no pueden ser satisfechas con una respuesta minimalista. Piénsalo. Si el ejército de Ucrania debe ser limitado en tamaño, Rusia también debería estarlo. Donde Rusia ha causado daño en Ucrania, Rusia debería pagar. No hay amnistía para los crímenes de guerra. Regreso de los niños deportados ucranianos. Esto es realmente lo mínimo que Rusia debería aceptar si la paz es el objetivo de Rusia. Luego tienes que escuchar a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Y ella está trazando líneas claras y brillantes, líneas rojas claras. Mira, vas a ir tras las naciones de la OTAN. Despídete de la OTAN. Ya es suficiente. Para con esta tontería, di adiós a la OTAN. Aquí, reproduce este clip. Hablando de defensa, ¿qué tan probable es que tengas que defender Groenlandia? Tan agradable estar en el escenario contigo. Gracias. Y es agradable estar con mis aliados, mis amigos y mis socios. Déjame ponerlo de esta manera. Quiero decir, si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, entonces la OTAN termina. Se acabó el juego. Entonces se acabó el juego. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Sí, estas mujeres líderes en esta conferencia de seguridad de Múnich estaban arrasando. Por eso necesitamos más mujeres líderes en los países. Además, el primer ministro polaco Tusk se estaba burlando del deseo de Donald Trump de recibir premios Nobel de la Paz. 14. Suscríbete si quieres estar del lado de los que piensan, no de los que se tragan todo. God blessed Latinos. Trump dice, él dice, no estoy realmente seguro de que el Premio Nobel de la Paz vaya a ser suficiente en este momento. Aquí, reproduce este clip. Junio. Cuando se trata de este premio especial para la nación ucraniana, francamente, para Ucrania, no hay premio, ¿sabes? Un premio lo suficientemente bueno, creo. Incluso el Premio Nobel de la Paz no sería suficiente. Estoy absolutamente seguro de que mereces algo más, y solo una observación. Algunos dicen que Ucrania debería estar agradecida por todo. Eso fue todo. Exactamente lo opuesto. El resto de nosotros deberíamos estar agradecidos con Ucrania. Y el primer ministro español Pedro Sánchez estaba allí. Pensé, muy fuerte. Aquí está lo que tenía que decir. Vamos a reproducirlo. Necesitamos dejar de poner. Necesitamos fortalecer nuestras capacidades de disuasión, pero hagámoslo de manera coordinada y dirigida que podamos controlar. Construyamos un verdadero ejército europeo. No en 10 años, sino ahora. España se unirá con todos los recursos que sean necesarios. Fortalezcamos nuestro sistema multilateral. Reformar y empoderar esas instituciones que, a pesar de sus defectos, han logrado mantener la paz en Occidente durante décadas. Y también invirtamos en los valores de solidaridad, empatía y cooperación que nos han traído hasta aquí. Lo que más necesitamos urgentemente en el mundo es uno moral. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Sikorski, dice, mira, si Estados Unidos va a abandonar Ucrania, no vamos a ir a ninguna parte. Y si acaso, aumentaremos nuestro papel, pero no vamos a ninguna parte. Aquí, reproduce este clip. Europa, lo que deberíamos decir es que, si Estados Unidos obliga a Ucrania a un acuerdo injusto, continuaremos con nuestro compromiso con Ucrania, y será Ucrania la que decida cuándo hacer un acuerdo. Y entonces no podremos ser ignorados por Putin, porque entonces nos convertiremos en el principal proveedor. Quiero traer ahora mismo al senador demócrata Mark Warner de Virginia. Él se sienta como el vicepresidente, básicamente el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado. Quiero hablar con él. Está en Múnich en este momento, y quiero hablar con él sobre la conferencia de Múnich, y quiero hablar con él también sobre todas las violaciones de inteligencia. Están ocurriendo dentro de los Estados Unidos y cómo nuestras agencias de inteligencia no pueden ser confiables. Comenzaré hablando sobre lo que sucedió en el condado de Fulton porque tienes
Tienes a estadounidenses enviando a Tulsi Gabbard a echar un vistazo directamente como Orbán o Putin, ya sabes. Enviándola para que esté allí y se apodere de los datos de los votantes de 2020 como parte de conspiraciones desquiciadas para intentar manipular las elecciones de medio término aquí. Esta es una gran entrevista. Profundiza en la política exterior, que sabes que me encanta, especialmente con todo lo que sucedió en la conferencia de Múnich aquí. Vamos a incluir esa entrevista. Senador, es un placer verlo. Quiero hablar sobre lo que está sucediendo. En este momento, como muchos sospechan, ¿de qué se trata gran parte de este aumento de hielo? También, lo que estamos viendo en el condado de Fulton. Sabes, con esta declaración jurada de muy curiosa propiedad, donde pudieron allanar las instalaciones, donde se estaban guardando las boletas de 2020. Era un plan más amplio aquí a medida que nos acercamos a las elecciones de medio término. La encuesta de Trump en este momento está en el desagüe, como la peor de la historia, y está haciendo lo que hacen los déspotas desesperados. Comparte este video y suscríbete. Mientras más seamos, más fuerte se escucha la voz latina. Y él está empezando a ver, ya sabes, está diciendo cosas como, ya sabes, no sé sobre estos exámenes parciales, o, ya sabes, no estoy, piensa en poner hielo alrededor. Y luego comienzas a ver estas acciones como desarrollándose, y la gente está realmente preocupada. Quiero decir, estás en el comité de inteligencia, sabes, tienes una gran perspectiva por aquí. ¿Qué opinas de todo esto y cómo lo detenemos? Bueno, primero que nada, Ben, sabes, hace un año cuando la gente decía, Warner, ¿crees que va a haber problemas con las elecciones de medio término? Dije, no, quiero decir, no lo tomé tan en serio en ese momento. Y entonces, de repente, ves, Trump entrar y lanzar todo lo posible contra la pared. Un año después, estoy, gracias, más aterrorizado que nunca, que este tipo, tú, no puedes superar el hecho de que él perdió en 2020. Aterrorizado. No lo hizo con su nombre no en la boleta, perdiendo en 26. Y creo que tenemos que estar en plena guardia. Déjame tomarme 2 minutos y decir qué pasó en el condado de Fulton. Primero que todo, sabes que hay que retroceder en la historia. El último presidente que intentó interferir tanto en el proceso electoral fue Richard Nixon, y después de Watergate se establecieron todas estas reglas, regulaciones y normas que decían, ¿sabes? El presidente no debería estar involucrado en actividades domésticas. No deberían estar involucrados en actividades criminales del Departamento de Justicia. Nuestros servicios de inteligencia deberían tener una perspectiva externa y no interna hacia los estadounidenses. Así que establecimos un montón de reglas y leyes. Casi todas están siendo violadas. ¿Qué crees que la gente todavía no está entendiendo sobre esto? Hablemos del primero, en el que creo que la gente no se ha centrado tanto. ¿Cómo demonios pensó Donald Trump que se iba a emitir esta orden de registro? Sabes, no es apropiado que un presidente intervenga en un departamento de justicia. Todos lo sabemos. Esto lo sabes. Pam Bondi es lo opuesto al departamento de justicia, pero hay un número 1 de foul. Falta número 2. Luego llama Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard es la directora de Inteligencia Nacional. Ella no tiene ninguna responsabilidad en absoluto. 4. Sabes, la seguridad electoral, además de intentar prevenir que extranjeros interfieran en nuestra elección. Y ella, por supuesto, no se preocupa por eso, porque ha ayudado a supervisar el desmantelamiento de todos los marcos de seguridad electoral de los centros de influencia en línea. En su oficina, en el FBI, han recortado la agencia de ciberseguridad en 1/3 en seguridad electoral. Así que aquí hay alguien que luego baja, aparece, acechando este esfuerzo por recoger estos registros judiciales, de manera furtiva usando un sombrero, como si fuera, ya sabes, una superespía. Ella entonces dice, oh, me preguntó el presidente. Entonces el presidente la traiciona y dice, no, él no le preguntó, y ella está luchando. Ella luego dice, bueno, tengo esta autoridad estatutaria, que por cierto es solo de cara al público. Finalmente conseguimos la solicitud subyacente, solicitud de la orden de registro abierta. Y tienes razón, hombre. Es un tipo loco, Ken Oden, que es un negador de elecciones. Ya ha sido sancionado por los tribunales debido a su mala conducta en 2020. Y ahora ha sido traído de alguna manera a esta misteriosa posición dentro de la comunidad de inteligencia para salir e intentar ir tras la gente o intentar recrear el fraude electoral de 2020 o desinformación. Recuerda, este era el tipo de persona que pensaba en satélites italianos, venezolanos y ya sabes, iraníes. Fue
Ha sido totalmente desmentido, así que tienes esto. Creo que ahora tienen el huevo en la cara, sobre lo inepto que fue eso, y luego para empeorar las cosas con Gabbard. Y ella también fue a Puerto Rico. Y agarrar máquinas de votación. Nunca le dijo a su comité de supervisión. Nunca le dijo a la pandilla de 8 que es el grupo más alto que se supone que debe mirar estas cosas. Así que tenemos este esfuerzo rebelde, intentando difundir, creo, desinformación, la segunda parte, y seré breve, y luego estaré feliz de cualquier seguimiento. Tenemos el problema con estas patrullas de hielo errantes. Definitivamente creo en las reformas de ICE. Tienes que decir que ICE no puede aparecer. En los centros de votación, obviamente, no se necesita mucho para intimidar o hacer que los estadounidenses no voten. Y recibiré críticas del grupo MAGA diciendo, bueno Warner, ¿por qué te importa si ICE está apareciendo si eres un votante registrado, un ciudadano estadounidense? No tienes que preocuparte por eso. Sabemos que ICE discrimina enormemente. Latinos. Sabemos también que hay muchas familias que pueden tener algunas personas legales, algunas personas indocumentadas. Pero aún más importante, ICE está comenzando a recolectar información personal sobre ciudadanos estadounidenses. Había una persona en Minnesota. Ella estaba en proceso de obtener un pase de entrada global. El DHS le negó ese pase porque se presentó en una protesta. Así que la hipótesis que di es, si ICE sabe, que tienes una multa de estacionamiento impaga, y conocen tu nombre y conocen tu cara por alguna de esta tecnología, barridos de datos, ¿vas a salir a votar? Si podría haber la posibilidad de que haya una buena persona allí, simplemente no vas a soportar un problema. Así que tenemos este esfuerzo por intentar potencialmente difundir desinformación o regurgitar estas viejas teorías. Tenemos la amenaza potencial de que ICE ni siquiera tenga que presentarse. Pero la idea de una amenaza de allí que creo que intimidará a los votantes. Y creo que estoy pasando por esto ahora mismo con expertos en elecciones. ¿Qué otras cosas debemos tener en guardia? Porque creo que esta es una amenaza real, a diferencia de cualquier otra. En el pasado, principalmente hemos visto interferencia extranjera. Y creo que la interferencia extranjera, particularmente la de los rusos, podría amplificar las cosas malas. Pero mi mayor miedo ahora es la interferencia doméstica, parte de la cual podría originarse dentro de la administración. Mira. Creo que lo que acabas de decir, viniendo de cualquier senador, sería preocupante, pero especialmente por tu papel como vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado. Y sentado en la banda de 8 y viendo, o al menos en el pasado cuando los presidentes mostraban cosas a la banda de 8, ¿sabes? Has corrido acceso a este tipo de datos y este tipo de información y para evaluar amenazas desde un lugar de un tipo muy, ya sabes, un análisis soberano de alto nivel, y estás viendo esto, supongo que más ampliamente sentado en la banda de 8, y siendo parte de esto, sabes, sé que obviamente hay mucho que puedes compartir, ese es el propósito de la banda de 8. Pero también, este régimen de Trump ya no está compartiendo cosas con el grupo de los 8, y a menudo te enteras de las cosas por las noticias donde normalmente serías informado. ¿Cómo ha cambiado el proceso del grupo de los 8 con Trump, en comparación con el pasado en términos de obtener la información básica que se necesita? Porque se suponía que esto debía ser algo bipartidista en lo que respecta a la inteligencia nacional. Bueno, un caso en cuestión fue Gabbard atacando las máquinas de votación en Puerto Rico. Si hubiera un nexo extranjero, no es su elección. Es su deber legal informar eso al Comité de Inteligencia donde está su supervisión. La buena noticia, si es que hay alguna buena noticia, es que han sido tan escandalosos y un poco despectivos. Eso, por ejemplo, sobre todo este otro tema del que aún no hemos hablado sobre el denunciante. Hubo un denunciante, sobre el cual no puedo hablar del contenido de la queja. Fue muy redactado para cuando finalmente lo vimos. El denunciante presentó una queja, en mayo. Ella sabía sobre eso, y fue informada al respecto en junio. Si este video te abrió los ojos, suscríbete. En God Blessed Latinos, estamos más fuertes y más informados que nunca. Se vuelve bastante técnico sobre cuándo tenemos la obligación de informarlo a nosotros. Sería y la orientación legal en términos de cómo el denunciante hablaría con nosotros, pero eliminaste todos los detalles. No nos enteramos de ello, la banda de 8, hasta noviembre. No recibimos el documento hasta febrero. Y en ese caso, cada uno de la pandilla de 8, incluyendo a Johnson, incluyendo a Thune, Tom Cotton, todos dijimos, esto es una tontería, no puedes hacerlo de esta manera. Así que todavía hay momentos en los que vemos que se cuestionan los excesos. Pero yo estoy.
Quizás sea la cosa más decepcionante a nivel personal que he visto en todo mi tiempo en el Senado. He estado aquí por un tiempo. Pensé que alrededor de la seguridad nacional, el grupo bipartidista se reuniría. 4. Si tú también crees que la voz latina importa, suscríbete. Esto apenas empieza en God Blessed Latinos. Y no es tanto. Y como dijiste, yo, ya sabes, recibo muchas críticas de los demócratas porque he sido demasiado bipartidista porque soy. Intento tomar este trabajo de manera sobria y seria. Pero cuando empiezo a entrar en pánico, y ahora lo estoy, y estoy tratando de elaborar un plan mucho más organizado sobre cómo contraatacamos. Pero es tan raro, Ben. Es como, ya sabes, en el pasado. Y pasamos mucho tiempo tratando de que los grupos electorales estatales y locales tomaran, por ejemplo, las protecciones cibernéticas. Se llama el sistema Albert que CISA, la Agencia de Seguridad de Infraestructura Cibernética, implementaría, ahora, elecciones estatales y locales. Estoy tratando de decir, bueno, no estoy seguro de que debas hablar con CISA, porque no estoy seguro de que vengan con las manos limpias. Esa es una declaración impresionante. Sabes, me recuerda a, enseño Derecho en USC y normalmente recomendaría, ya fuera una administración republicana o una administración demócrata, quizás incluso la primera administración de Trump trabajando en el Departamento de Justicia. Siempre diría que es una profesión tan honorable trabajar en el DOJ. Te ponen un camino profesional para convertirte en juez o podrías trabajar en una gran firma. Y tengo que mirar a los estudiantes de derecho a los ojos y tengo que decir, quiero trabajar en el DOJ y no quiero que pienses que estoy abordando esto desde una perspectiva partidista, como si ellos estuvieran siendo sancionados. El testimonio de Pam Bondi fue una de las cosas más vergonzosas, dejando de lado la política, el liderazgo y el comportamiento humano. Nunca he visto nada igual. Y hay algunas cosas, sin embargo, que debido a que los medios convierten la política en un juego y hablan de cosas, demócratas, republicanos e independientes, a menudo no damos un paso atrás y simplemente miramos las cosas como, eso fue simplemente horrible, objetivamente. Y así, quiero decir, mientras veías eso, ¿has visto los clips de eso aquí? La has visto testificar ante el Senado. Entonces, ya sabes, ella viene con un libro de quemaduras y comienza a gritarle a la gente. Lo que vi allí fue como, en cualquier contexto, humillante y atroz. Amén. Ella era horrible. ¿Pero por qué? Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto se relaciona con la seguridad electoral, pero está a un nivel más macro. La única cosa que sucedió después del 11 de septiembre, de nuevo, volviendo a la época de Nixon fue, ¿sabes? La comunidad de inteligencia tiene que decir la verdad al poder, incluso si quien sea el presidente no quiere escucharlo. Y así como no estás animando a tus estudiantes de derecho a ir al DOJ, ¿podría realmente alguien animar al joven graduado universitario a trabajar en la CIA en este momento? Toma mucho tiempo obtener una autorización de seguridad. Y entonces, ¿vas a tener tu análisis corrompido? Y hemos visto esto, Ben. Que personas mayores en lo que se llama uno de los consejos nacionales de inteligencia fueron despedidas al principio de esta administración porque su análisis de la mala pandilla en Venezuela, Trinidad y Tobago, eran una mala pandilla. Maduro era un mal tipo, pero el presidente quería un hallazgo determinado y dijeron que no era cierto, así que los despidieron. O el caso del pobre general que está al frente de la Agencia de Inteligencia de Defensa, quien dijo con razón que nuestro bombardeo de los reactores iraníes fue realmente bueno. Pero no usó el término totalmente aniquilado porque no era cierto, porque Irán ya está tratando de reconstituirse. Lo despidieron. O el general que estaba al frente de la NSA. General de 3 estrellas, increíble. Tim Hawk, increíble reputación entre demócratas, republicanos. Fui despedido por esa lunática, Laura Loomer. Fue tras él en línea. Si estamos corrompiendo nuestro producto de inteligencia para satisfacer la voluntad de este presidente, o si las personas se están conteniendo de decir la verdad, este país es menos seguro. Y de nuevo, no te fíes de mi palabra en esto. El hecho de que algunos de nuestros aliados no estén dispuestos a compartir el mismo nivel de inteligencia con nosotros porque no están seguros de que se mantendrá seguro. Recuerda, Signalgate fue visto hace mucho tiempo. Eso fue solo la punta de otro delito. Esto está haciendo a América menos segura. Eso es a donde iba a ir porque eso no recibe suficiente atención. ¿Cómo nos ven nuestros aliados en términos de intercambio de inteligencia, ya sea Canadá, Europa, en otros lugares, Australia, lo que obviamente hay algunos aspectos de los que puede que no puedas hablar, pero sabes que la gente no habla de esto lo suficiente.
¿Hasta qué punto está empeorando la situación internacionalmente en términos de naciones que no confían en nosotros? Porque lo que encuentro interesante es, ya sabes, tendrás a Donald Trump diciendo todas estas cosas que son horribles y horripilantes sobre la OTAN. Él alabará a Putin. Él dirá todas estas cosas que parecerían, en su esencia, socavar totalmente a la OTAN de una manera que tú piensas. ¿Cómo demonios? ¿Por qué le darían a este tipo información? ¿Cómo es? Ya sabes. Y luego escucharé al comandante supremo de EEUU. Para Europa decir lo normal que esperarías que dijera la persona en la OTAN y tener esto, y casi pretender que Trump nunca dijo esas cosas, pero tengo que hacerlo, pero siempre pienso cuando informo sobre eso. No hay forma de que puedan darnos toda esta información ahora que él está allí haciendo que Steve Witkoff y Jared Kushner se reúnan en hoteles de Miami con Ushakov y Dmitriev y hablen sobre falsos acuerdos de $12 billones para socavar a Ucrania. Amén. Y déjame darte 2 ejemplos. 1. Es un número de las conversaciones con las que no puedo relacionarme, pero el holandés, quienes eran no son 5 ojos, no son uno de nuestros socios clave, pero son un socio de inteligencia muy fuerte, dijeron la parte tranquila en voz alta en la prensa holandesa. Que no están compartiendo tanto como solían hacerlo porque no están seguros de la seguridad. Y eso es horrible. La inteligencia americana es la mejor. Y todos nuestros socios obtienen mucho más de nosotros de lo que nosotros obtenemos de ellos. Así que ninguno de ellos va a romper esas relaciones. Pero si miras la cantidad total de información que obtenemos de todos nuestros socios de inteligencia, en muchos casos, eso es el 50% de si el artículo en el que estamos enfocados. 30. ¿Cuál es tu conclusión personal después de escuchar esto? Te leemos, de verdad, así que pierdes el 10% de cada uno de ellos. En resumen, estamos menos seguros. Y un ejemplo de un ejemplo tangible que está justo en el pasado reciente. Recuerda, ¿sabes? Literalmente, parece que fue hace mucho tiempo. Fue hace solo unas semanas, cuando el pueblo iraní estaba en las calles en gran número. Y Trump dijo, no te preocupes, te respaldamos. Y podría haber sido uno de esos momentos tambaleantes, no muy diferente a Assad, donde ellos, el horrible régimen en Irán, adiós. Podría haberse podido deshacerse de ello, pero parte de la razón por la que no pudo utilizar el poder estadounidense, y era un poco debatible si un ataque habría funcionado o no, pero no teníamos esa capacidad porque el portaaviones normal que está allí estaba frente a la costa de Venezuela. Teníamos el 20% de la flota bloqueando Venezuela para detener la salida del petróleo. Y la forma normal en que pondríamos más presión sobre Irán sería decirles a los europeos que todavía tienen, ya sabes, embajadas allí. Oye, ustedes también tienen que intensificar. Puede que haya formas en las que podamos ayudar a la oposición. Pero nuestros europeos estaban todos concentrados porque era exactamente la misma hora en que él estaba en este loco arrebato sobre Groenlandia. Estaban enviando tropas a Groenlandia para asegurarse de que la OTAN no explotara. Así que somos menos fuertes contra nuestros adversarios. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que un mejor gobierno en Irán que realmente reflejara al pueblo iraní sería bueno. Pero no tenemos la capacidad de utilizar todas nuestras herramientas cibernéticas, cinéticas, o también nuestros aliados si estamos en ellos al mismo tiempo. Correcto. Y luego nuestros aliados. O ya sabes. Ya no sé si todavía nos consideran aliados, pero como ni siquiera están pensando en comprar nuestro equipo militar, o están poniendo pausas en algunas de estas cosas, porque no es el mejor equipo que hay, pero están preocupados. Si compramos esto, supongo que la revisión de Canadá es correcta. Si compramos los F-35, que es un mejor avión que el Gripen, ya sabes, pero entonces tenemos que ir a conseguir las reparaciones. ¿Eres un aliado confiable que va a poder hacer esto? Vas a decir, ya sabes, así como, ya sabes, algunos de esos los misiles que van en los sistemas Patriot en Ucrania. Si Trump se va, tenemos una escasez. Y a veces simplemente se siente como si fuera una escasez coincidental. Y Dinamarca dijo, mierda, lamentamos haber comprado los F-35 ahora debido a lo que nos acabas de decir. Hubiéramos preferido comprar la guerra. Eso no es bueno. No es un buen trato para nuestro país. Déjame darte otro ejemplo rápido. ¿Sabes? Durante 40 años, bajo los demócratas, los republicanos, incluido Trump, ganaron. Y, por cierto, en el Trump 1, muchas de las medidas de protección de la seguridad electoral se hicieron en realidad durante el Trump 1. Tenía buenas personas debajo de él. Pero durante 35, 40 años, hemos estado tratando de alejar a India de Rusia y China.
Soy un gran defensor de la India. Soy presidente del caucus de la India. Estamos logrando todo este progreso. Y parte de la manera de alejar a India de Rusia es esa misma cosa. Compraron mucho equipo militar ruso. Suscríbete a God Blessed Latinos. Y no pueden romper totalmente las relaciones con Rusia porque necesitan conseguir las piezas de repuesto. Pero estamos llevando a cabo todo este enorme proceso del proyecto. Y luego, Trump maldita sea, impone un arancel adicional del 25% a India, solo porque está enojado con Modi, por no darle suficiente crédito, cuando hubo un acuerdo sobre el conflicto India-Pakistán. Y todo ese progreso fue revertido, y de repente comenzó a gemir. De la mano con Putin y yendo a verla, e incluso la diáspora india aquí en nuestro país, ¿qué pasó? Pensé que somos como, esta es la nueva mejor relación crítica. Así que solo rezo para que, como, esta es la parte de nuevo que simplemente me deprime tanto. Sé que muchos de mis senadores republicanos aman a nuestro país y quieren protegerlo, pero su renuencia a decir que esto está mal, ¿sabes? Voy a ir más tarde hoy a la conferencia de seguridad de Múnich y trataré de tranquilizarte. Sabes que no estamos todos completamente desconectados, pero ¿cómo lo haces? No importa qué tipo de tranquilidad, y te digo que mis republicanos dirán todas las cosas correctas cuando seamos 30 europeos y otros. Pero si no regresan y votan de la manera correcta, sabes, las conversaciones privadas en algún momento se convierten en tonterías. Si no estás dispuesto a poner tu voto donde al menos dices que está tu corazón y gente, antes de que hablemos de India por un segundo, solo porque es un microcosmos o un macrocosmos de todo lo demás. Así que intenta hacer todo lo ya sabes. Comienza. Ya sabes, tratando de presionar a India. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión de la UE, va y hace el madre de todos los acuerdos comerciales con Modi. Entonces Donald Trump se pone celoso de eso, y luego dice, oh mira, hicieron un trato, así que ahora, de repente, supuestamente hacemos un trato. Excepto que el europeo es como en la escritura y está escrito. Se ha negociado a lo largo de décadas. Es como algo real, como en papel, y luego lo hace Donald Trump. Un tweet o una publicación en redes sociales, ya sabes, con Modi, y él anuncia, bueno, adivina qué, India ha acordado que ya no va a tomar, ya sabes, petróleo ruso o lo que sea. Y eso se informa aquí en las noticias como algo, y es como, está bien, entonces ¿lo entendiste? ¿Es un trato? ¿Lo tenemos por escrito? Y luego todos simplemente seguimos adelante. Pero no es una cosa. Creo que se lo inventó. No creo que Modi estuviera de acuerdo con eso. Francamente, ni siquiera estoy seguro de si tenemos un acuerdo aparte de. Nuestra forma de hacer cumplir las tarifas simplemente reduce la tasa arancelaria a lo que debería ser, ya sabes. Sigue siendo alta, pero a lo que debería haber sido de todos modos. Pero no hay nada en papel. La misma cosa podría ir a cada país con, pero creo que ese es un ejemplo perfecto. Lo es. Y de nuevo, es el país más poblado del mundo. Siguen siendo una democracia, esa es una alianza estratégica, cultural y positiva a largo plazo. Y para que esto se reproduzca, porque el ego de Donald Trump estaba molesto porque Modi no creía que debería ganar el premio Nobel. No puedes inventar esto. Simplemente no puedes inventar esto. Y como dijiste, Ben, podrías pasar de país en país cuando Canadá dice que piensan que China puede ser un socio a largo plazo, más confiable. Canadá. Estoy un poco sesgado. Mis abuelos vinieron de Ontario, pero recuerdo que bromeaba hace un año diciendo, ¿te imaginas que eres un agente senior de la CIA y entra la nueva administración, dice que tenemos un nuevo plan? Rusia es nuestro amigo y Canadá es el enemigo. Eso ya no es una broma, es asombroso, así que tenemos que echarlo. Los políticos siempre dicen que es el peor momento. No estamos mintiendo esta vez. Si no nos presentamos y registramos números. Si tú también crees que la voz latina importa, suscríbete. Esto apenas empieza en God Blessed Latinos.